en las sombras de la guerra y el dolor. Hola, ¿qué tal amigos de Tras la Armadura Project? Muy contento, tercera temporada, un episodio más. Soy John Medina. ¿Cómo va la causa, Samael? Bien, John, gran abrazo, espero que te encuentres bien. Nuevamente por aquí en la tercera temporada de Tras la Armadura, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos una conversación especial con Luis Antonio Barajas. Esta es una historia de supervivencia, sanación y transformación profunda. Luis Antonio, cuéntanos quién eres hoy. Gracias, Samael. Gracias, John. Hoy, Luis Antonio Barajas es una persona que ha vivido la vida con entereza, con responsabilidad y afortunadamente con mucha suerte de estar vivo, porque, digamos, las situaciones que he vivido durante 59 años han sido muy difíciles, pero acá estoy como gran persona, gran em, experiencia que viví durante toda esta vida policial, 22 años, 8 meses que duré en la institución. Gracias, Luis. Yo creo que antes de empezar a hablar toda esta gran historia que tú tienes y todo lo que viviste en el servicio, quisiera que nos hablaras sobre tus raíces allá en Zetaquirá, cuando eras un joven campesino. ¿Cómo era ese joven campesino? ¿Cómo era ese joven Luis criado ahí en el campo? Yo nací en una vereda, se llama Guanatá, en Zetaquira, Boyacá. Mi padre se llamaba Luis Antonio Barajas también, mi madre Edelia Borges. Digamos que toda mi infancia allá en la vereda fue un poco traumática porque pues era el único varón en medio de tres mujeres y mi papá siempre tuvo esa gentileza de tratarme como un obrero más. Él siempre quiso las mujeres, él no quería a los hombres. Y pues ustedes se imaginarán, era el que le tocaba ir a traer los becerros, a traer el caballo. Y pues yo era un niño de 5, 6, 7 años y ya me tocaba hacer todas las actividades del campo. Em, Era muy difícil. Digamos que aprendí a ser hombre muy pequeñito. Por eso esa berraquera que tuve y siempre le decía a mi padre y lo abrazaba, ahorita último, le decía, papá, gracias por enseñarme a ser berraco, porque si usted no hubiera enseñado o no hubiera sido tan duro, tal vez eh, en la primera caída me hubiera quedado ahí y no hubiera superado todas las adversidades que tuve en toda la vida, porque no solamente en la policía, sino en todas las partes donde estuve fue difícil para mí. Gracias, Luis Antonio. Hijo único varón. Y dices, tu papá te veía como un obrero más. ¿Cómo era esa relación con tu padre, Luis Antonio? Pues mi padre era una persona muy dura conmigo. Era, como dije anteriormente, él quería solo las mujeres. Él a mis hermanas las amaba. Yo era el obrero. Si ustedes ven los árboles de la casa, yo nunca estaba en una foto porque siempre estaba trabajando. Em, Mi padre era tan duro que en una oportunidad, siendo un niño, yo pensaría que 6, 7 años, le dije a Dios, le dije, Dios, ¿por qué no fui mujer? Porque él siempre, o sea, nunca me dio una palabra de cariño, nunca me dio una palabra te quiero, nada de esa cuestión. Todo lo que prácticamente, digamos, el apoyo emocional o de pronto un cariño era de parte de mi madre. Y era muy difícil. Por eso siempre pensé en salir del campo, siempre pensé en buscar una alternativa diferente para poder ayudar a mi madre y poder salir, digamos, de esa, digamos, esa barrera que tenía en el campo, porque mi madre siempre me decía, hijo, estudie si no te quieres quedar a echar asadón. Era lo que me decía mi mamá. Eh, es difícil la vida para un campesino, un niño tímido, porque en ese entonces yo era una persona muy tímida, tal vez por el mismo, eh, como que no tenía nunca la aprobación de nada de lo que yo hacía por parte de mi padre. Siempre todo lo que yo hacía era malo para él. Mi mamita era la que sufría por mí
y siempre trató de darme esa berraquera para poder salir a... Luis, sin duda alguna lo que cuentas es de mucha fortaleza y te agradecemos la sinceridad. Y nos decías hace un momento que la recomendación de tu mamá era buscar una salida, algo distinto como para poder ayudar en la casa, ayudarla a ella y todo el asunto. Pues, digamos, lo que va pasando el tiempo y llega a 1984, en el momento en que aparece, digámoslo, esa salida, y es entrar a la escuela Rafael Reyes, de la Policía Nacional, lógicamente. ¿Cómo era ese joven Luis en aquella época ya ingresando a la policía? Para 1983, más o menos, eh, hubo un político que vino y empezó a construir una imagen de una virgen aquí que ahora se llama la Virgen del Coro. Ahí conocí un ingeniero y pues vio el trabajo mío y me empezó a dar trabajo. Y claro, nosotros ya viendo esa posibilidad de que teníamos plata, porque pues los trabajadores del coro ganábamos 400 pesos semanales allá. Eso era un platal. Después de que mi papá nunca me pagó nada, después de que eh, o sea, nunca había manejado un peso para yo ya tener plata, entonces ya pude, digamos, como independizarme. Conocí a un señor policía de apellido Blanco y el comandante que era un dragoniante que se llamaba Pérez. Y ellos eran muy buenas personas. Sin embargo, mi hermana consiguió un novio policía. Y entonces ahí ya no quise los policías. Y yo dije, ¿cómo así que mi hermana con un policía? Y bueno, el caso es que yo le hacía maldades cuando ella se veía con el policía. Y yo dije, policía, nunca, nunca seré policía. Fui a Bogotá y me fui a buscar trabajo cuando ya terminó el trabajo en el coro. Y a donde mi tío que les hablé ahorita. Y empecé a buscar trabajo. Y hubo una selección en el Banco de Colombia. Y pues eran como unas 100 personas y ya quedábamos como 15. Y pues yo estaba dentro de esos 15. Y le pregunté a alguien ahí, me dijo, le dije, ¿cuántos van a sacar? Dijo, no, es que de los 15 no salen sino 3. Y yo pues como un poco como decepcionado dije, no, pues yo si sigo acá, pues yo no voy a quedar dentro de los 3. Mi tío me dijo, trae a la policía para 1983. Le dije, Tito, el día que me esté muriendo de hambre me meto a la policía. Y seguí buscando trabajo, vine otra vez a Zetaquira y no, pues conseguía por ahí cogiendo café, por ahí arreglando las vías en el pueblo, con el municipio, y me fui para Bogotá. Y entonces llegué y le dije, Tito, me quiero ir para la policía. Me dijo, ¿se está muriendo de hambre? Le dije, no, tío, no me estoy muriendo de hambre, pero voy para la policía. Y él me llevó a la dirección general. Ahí fue donde me di cuenta que policía no era cualquiera. Nos presentamos más o menos como 300 personas en ese entonces. Habían muchachos que salían llorando que porque los habían rechazado, que por una vena varice, que por una muela, que por un... Y los que perdían el examen psicológico no podían volver. Me hicieron una pregunta en ese entonces, pues que de pronto no sé si la pueda decir acá y yo ahí quedé como así y decía, pero ahora que me dijeron, ¿usted qué haría? En ese entonces 200 millones de pesos era mucha plata, ¿no? Si yo en este momento le doy 200 millones de pesos, ¿usted qué hace con ellos? Y yo le dije, pues, primero que todo, mi casa, mi negocio, un negocio que me sea rentable, y si me queda algo para un carrito, y si no, pues algo que me produzca plata para yo poder solventar mi vida de aquí en adelante y no tener que devolverme otra vez a no tener nada. El man me dijo, muy bien, el psicólogo, ¿sí? En ese entonces le hicieron una pregunta a otro muchacho, tal vez la misma pregunta, y dijo que no, que se la daba a los pobres, que no sé qué, que no sé cuándo, y ahí me dijo, este man no sirve para policía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lógicamente que uno va es a trabajar y me decía el psicólogo, hoy en día no está para regalar nada. Sí, porque él dijo que le iba a regalar la mitad a los pobres y esa cuestión. Yo dije, no, primero yo, porque es mi vida, porque es mi futuro. Hubo otras preguntas y ahí también difíciles. Agua que no es de beber, déjela correr. Yo dije, pues es que la policía es un servicio para la comunidad donde uno va, digamos, a actuar, a hacer cosas por los demás y
prácticamente agua que no es de beber, déjela correr. Es como lo contrario, o sea, lo que no es para uno, déjelo pasar. Entonces, esa fue otra pregunta muy difícil para contestar. Ahí ya me volví, digamos, teso y dije, me voy para la policía. Me convencí de que policía no es cualquiera. Fuimos el 12 de octubre de 1984, miramos 54 que fuimos los que pasamos ¿cómo se llama? El concurso para policía de 300 y pico que nos presentamos allá. Sí, increíble, increíble porque esas cosas requieren mucho valor, ¿no? Requieren mucho valor para enfrentar esos nuevos fenómenos de citadinos versus personas de campo. Cuando sales como agente en mayo del 85 y te mandan directo a antinarcóticos en La Guajira, Luis Antonio, ¿qué sentiste? ¿Era lo que esperabas después de como de este proceso de formación? En ese entonces, la policía antinarcóticos era lo último, pues era, digamos, la policía más prestigiosa que había, digamos, como la especialidad más prestigiosa, ¿no? Entonces, habían esas dos oportunidades, policía de puertos y policía antinarcóticos. Y efectivamente a nosotros nos mandaron a antinarcóticos, a integrar la tercera compañía antinarcóticos de Maicao. Va uno con esa alegría de haber sido seleccionado. Y claro, nosotros íbamos a controlar, digamos, el contrabando de marihuana, incluso ya había empezado la coca también, y el contrabando como tal que venía de Venezuela. Nosotros íbamos, prácticamente éramos los niños al mando de unos señores oficiales en el grado de capitán y de tenientes y sargentos y cabos. Y pues nosotros éramos unos niñitos, o sea, nosotros no teníamos ni voz ni nada, simplemente lo que nos decían, vaya, párese allá, allá se paraba el señor. Gente allá, allá se sentaba, vamos a tal cosa, o súbanse al carro y todo era como unos borregos, pues, nosotros en ese momento. Y bueno, ya después cuando me llegó el primer sueldo, ese sueldo me llegó y le mandé 14.000 pesos a mi mamá. Ese fue mi primera satisfacción que tuve con mi madre. Mandarle 14.000 pesos. Yo no sé, hoy en día tal vez 1.400.000, algo así. No sé. Pero esa fue la satisfacción más grande y dije, valió la pena todo lo que he sufrido, todo lo que he aguantado, todas las humillaciones que he tenido, porque ya estoy triunfando y estoy ayudando a mi mamá, que era la que prácticamente dio todo para mí. Vaya historia la que estás contando, Luis. Porque venimos de un proceso, ¿no? Venimos de un proceso de pasar del campo a la escuela, el proceso en la escuela, la salida ya al desarrollo de la actividad policial como tal. Quisiera que empezáramos ahora a hablar sobre esas experiencias que seguramente fueron como la gota golpeando en la mente, si se puede decir así. Y iniciamos de pronto por una experiencia fuerte que nos comentabas sobre unos 20 días que estuvieron en el desierto de La Guajira. ¿Cómo fue esa situación, Luis? Abril de 1985, abril, mayo, no, mayo más o menos, no, mayo, junio, como en junio, julio. Es que nosotros en Maicao no duramos sino como 2 o 3 meses. Creo que fue para junio, julio. Llegaron y nos dijeron, súbanse a la avioneta, nos subieron a una avioneta. Me acuerdo tanto que había un policía más boyaquito que yo, más del campo que yo. Y él se subió a la avioneta y se agarró así, se aferró. Y eso era así, apenas tenía. Y dejó el cinturón de seguridad por fuera. Tuvo que haberlo pagado el teniente Cabezas porque se tiró la avioneta. Y nos llevaron y nos dejaron en la mitad del desierto. Eso lleno de cactus. Es difícil andar uno allá porque pues se ve desierto, pero al mismo tiempo hay muchas matas con esas espinas. Y si uno no sabe caminar, pues lógicamente que cada rato está uno sacando esas pues, puntas y la punta del cactus entra en la piel y uno la va a jalar y le jala toda la piel así, la saca. Y es muy difícil. Duramos prácticamente 20 días. Esos 20 días, cada 3 días, la avioneta, una avioneta, no la misma, iba y nos botaba agua en, en chuspas, nos botaba em, salchichas y galletas saltines, me acuerdo tanto que eran saltines. Esa era la comida de nosotros. Para nosotros poder comer algo fuera de eso,
en esos 20 días nos pegamos unas caminadas más o menos de 2, 3 kilómetros, que es bastante, en el desierto es bastante, y buscábamos esas rancherías. Digamos que hacíamos una recolecta de plata y mandábamos matar o que nos dieran una comidita por ahí, diga un pedacito de chivo o un pedacito de gallina, porque por allá también se ven las gallinas. Y eso nos representaba más o menos hoy en día una comida, 100.000 pesos, más o menos. El agua que tomábamos allá era un agua del Hawái, que llamaba eso. No es el oasis propio, porque hay oasis también donde hay naturaleza y hay agua limpia, agua corriente. Pero el Hawái es un pozo donde llegan las aguas lluvias cuando llueve y entran los chivos, entran las culebras, todos entran allá a tomar esa agua. Esa agua sabe a orines, sabe todo y de esa agua nos tocaba tomar. Me acuerdo tanto, no sé si pueda contar algo, ¿ves? Una india bonita, hermosa, se llamaba Magali, se enamoró de mí. Menos mal que, pues, y entonces, digamos que era la más bonita de la ranchería, ¿no? Y el teniente, que era bien feito por eso, se enamoró de la china también. Y lógicamente que el teniente, Por la foto digamos, ahí. no le gustó que la china se fijara en mí. Y pues ahí fue el acabose para mí porque me acabó la tranquilidad, me acabó todo porque no podía estar tranquilo porque él me mandaba para allá, me mandaba para allá y siempre me estaba cambiando de puesto para que no le diera la línea, para que la China iba allá a buscarlo a uno. Pues menos mal porque después supe que le hubiera pasado algo, me había tocado quedarme por allá y me había tocado conseguir chivos para pagar la niña. Sí. Sí. Increíble, increíble la historia, porque esas experiencias pues son enriquecedoras, pero en ese momento, ¿cómo procesa la mente de un joven de 20 años estar 20 días en ese desierto comiendo salchichas y galletas y digamos que con una escasez que definitivamente en el campo no se vive? Porque el campo es duro, o sea, nadie va a decir que el campo no, pero lo único que no hay en el campo es escasez, porque el campesino su buen desayuno, su media mañana, su buen almuerzo, su media tarde y su cena, ¿no? Entonces, ¿cómo procesa la mente allí de esto? Y pues no estamos en la segunda parte, entonces, solo para recortar el tiempo. ¿Listo? 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, y ahí vuelvo a lo mismo, ¿no? La fortaleza y la berraquera con que me crié, el pensamiento, el norte que yo llevaba, hacía que eso para mí fuera, digamos, un escalón más, un obstáculo más o algo difícil, pero que no iba a durar toda la vida. Sabía que en cualquier momento podíamos salir. Le oraba a Dios todos los días, le decía, Dios mío, tú eres mi fortaleza, tú me diste esta profesión, he superado muchas cosas y yo sé que tú me vas a sacar de acá. Confiaba en mi fortaleza, confiaba en mi berraquera, decía, si he salido de otras partes, puedo salir de esta, sé que no va a ser eterno. Lo que les decía ahorita, siempre Magali siempre influyó mucho en esa fortaleza porque yo decía, soy importante, se fijan en mí, eh, digamos, tengo futuro como hombre, como persona, y pues me acordaba de los 14.000 pesos que le mandaba mi papá, que le mandé a mi mamá, eso me llenaba, decía, estoy aportando ya para mi casa, no soy un zángano, no soy una persona mantenida, y uno era el orgullo de salir de allá. Y ya después nos recogió la avioneta, una avioneta nos llevó a Puerto Bolívar, nos dejó allá, llegaron los carros, nos recogieron, llegamos a Maicao y de ahí nos dieron la gran noticia que íbamos para Córdoba a una fuerza de tarea que se llamaba Faro, que íbamos a estar combatiendo con, en ese entonces, el Ricardo Franco, el EPL y el Quinto Frente de las FARC, creo que estaban allá, Sí, señor. y que era con la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército. Y viene un nuevo episodio, viene un nuevo episodio de la vida como policía de Luis, y es el de llegar a Córdoba a hacer curso de contraguerrillas. O sea,
viene a una situación ya no tanto dedicada al tema del contrabando y todo eso, sino ya viene es bajo la creación de una fuerza de tarea donde tienen en particular un objetivo, una misión, todas las fuerzas que están allí reunidas. Y los convoca el general y les da la bienvenida y les dice, bueno, bienvenidos a la guerra. Y tú tenías 20 años. Qué siente un joven de 20 años eh, cuando llega a un sitio y le dicen, bueno, bienvenido a la guerra, van a haber muertos, aquí ya hay grupos armados, hay FARC, hay EPL? ¿Qué se te pasó por la mente en ese momento, Luis? En ese entonces, o sea, digamos que mi vida siempre fue como, a mí me decían Echeverry, porque como que siempre me tumbaban, ¿no? Salimos para narcóticos, antinarcóticos. A los 3 meses prácticamente nos cambiaron la idea de antinarcóticos y nos mandaron, como tú dices, nos cambiaron la finalidad, ¿no? Y nos dijeron se van para la guerra. En Santa Marta hicimos el curso de contraguerrilla en el batallón Córdoba, Córdoba de Santa Marta, y ahí fue donde el general nos formó y nos dijo, eh, van 180 hombres porque iba otra compañía fuera de nosotros y van para la guerra. Pero así, con ese, van 180 y no todos los que van ahí van a volver. En la guerra hay muertos y más de uno de ustedes va a quedar por allá. En ese momento yo miraba a mis compañeros a la derecha, a la izquierda y decía, ¿quién de nosotros va a quedar por allá? Y ahí empezó, digamos, como la situación más difícil de que ya ahora sí era de verdad, ahora sí era enemigo de verdad. Y hubo personas que se enloquecieron, hubo dos compañeros que llegaron, uno de ellos casi me mata, me colocó el fusil acá, había peleado con él unos días antes y fue traumático para mí porque fue la primera vez que yo vi la muerte en ese momento porque dije, me mató. Ya habíamos peleado y o sea, nos habíamos agarrado pues y me colocó el fusil acá. Yo apenas hice así, dije, bueno, hasta aquí fui. La carpa, el tipo salió y la carpa se volteó así y salió acá y se cerró. Y en ese momento yo cogí mi fusil y me fui hacia el río Sinú. Me metí detrás de un árbol grandísimo que había y en ese momento se formó un caos tenaz. Eso fue el 6 de noviembre del 80. Se formó un caos. El caso es que todos disparaban para allá donde yo estaba y yo sentía que los, los tiros pasaban y yo apenas ahí, gracias a Dios el árbol era un árbol pues grandísimo. Yo pienso que un radio de por ahí de metro y medio, sí, un diámetro de 3 metros más o menos. Entonces eso aguantaba el plomo que fuera. Y al último a los muchachos, a los dos que hicieron eso, digamos que les dieron de baja. Y es muy duro ver esa situación, ver que los muchachos se murieron, que me pudieron haber matado. Y eh, de ahí ya uno empieza como a, esto no, esto es difícil, digamos como que lo va achicopalando a uno. Y ya como la debilidad mental también, porque ya empieza uno a aguantar hambre, empieza uno a aguantar, digamos, sueño, no duerme bien, empieza uno a preocuparse. ¿Cuál de los compañeros próximamente va a ser la misma situación? Hasta el 7 de diciembre estuvimos en Córdoba, ahí tuvimos unos ligeros enfrentamientos con el EPL. El 7 de diciembre nos formaron, nos llevaron al batallón Junín y nos sacaron para San Pedro de Urabá. San Pedro de Urabá pasamos por el río Sinú, nos pasaron en un planchón, subían los carros y pasaba uno en un planchón y pasaba al otro lado. Y ese 7 de diciembre a las 12:45 más o menos nos emboscaron. Fue duro. De mi sección quedamos 12, el resto fue 8 muertos, 2 heridos y otros que habían quedado enfermos no tuvieron allá, pero fue muy traumático porque eh, digamos que nos cogieron a mansalva, ver que los compañeros que dormían al lado de uno quedaron sin sesos, sin ojos, sin manos, sin las orejas. Es muy difícil y subirlos a un carro, como subir unos bultos de papa así, tirarlos ahí, cerrar la carpa y arrancar y nunca más los volvimos a ver.
No es fácil una persona que ya ha vivido más casi un año con uno, que duerme al lado de uno, que salió a tomarse una café con uno, que desayuna al frente de uno y que ya no está. Y saber que las familias están sufriendo esa tragedia, ¿no? Los chinos que mataron casi todos fueron de Cúcuta, de Boyacá y de Bucaramanga. Hace poco me contacté con la familia de Burgos y es traumático porque, pues imagínate que ya son más de casi 40 años que pasó eso. Y aún lloran a los muchachos porque éramos niños, éramos bebés en ese entonces. Y ahí fue cuando ya como que le da a uno rabia y dice, esto no puede seguir pasando. Y ya uno entra como a una sed de venganza, ¿no? De ir a ver si uno puede encontrar a los que eh, hirieron y mataron a los compañeros. Ya entra como esa acción de retaliación de parte de uno. Y ya como que la cabeza no le funciona muy bien a uno, porque tiene esa secuela de venganza, pues. Después de tantas cosas que nos cuenta Luis, que ha vivido en el servicio, seguramente muchas más em, de las que uno dentro de esos espacios de tiempo tan largos difícilmente se puede acordar de cada uno de los diferentes escaramuzas, la emboscada, una cosa y la otra. Y va pasando el tiempo de servicio de Luis y llega el año 2007. Después de 22 años de servicio, llega el momento del retiro estando en el Cauca. ¿Cómo fue ese último día con el uniforme de la policía puesto, Luis? Bueno, después de pasar toda esa historia que les cuento, hice curso de suboficial en el año 91. El último día de mi policía me encontraba trabajando en Siberia, Cauca. Ajá. Siberia, Cauca queda cerca a Caldono, puesto donde casi todos los días la guerrilla también pasa por ahí. El problema del Cauca es que es un corredor del narcotráfico y por eso en el Cauca yo pienso que nunca va a haber paz porque digamos que todo el Cauca lo cobija ese poder del narcotráfico y pues es difícil. Ese día cuando ya me retiré de la policía, me retiré, fui allá a personal y me dijeron firme el retiro, me dieron mis 3 meses de alta y me fui a donde mi esposa y le dije, mi amor, puedo hacer planes contigo porque mi vida ahorita va a cambiar porque ya tengo que mirar otras alternativas y me dijo, no cuente conmigo, yo nunca lo quise y no lo quiero. Ahí sentí que se me fue la vida para el carajo. Cuando uno ama a una persona, lógicamente que le duele. Y fue ahí cuando ya, pues, no tenía familia ya. La única familia que yo tenía era mi hijo. Seguí viviendo en la casa unos días. Después me salí de la casa. Me fui para Popayán a vivir solo. Em, Eso es muy duro. De verdad que eso es muy duro. Estar uno sin familia en otra parte y queriendo una persona, porque uno dice, bueno, pues sí, sí, sí. eh, si no, si no, no quiere uno, pues no hay problema, pero para ese entonces, yo sufrí hartísimo, lloraba, eh, estuve al punto del suicidio. En una oportunidad iba en el carro, yo tenía un Corsa y miré una mula que venía así, y yo me fui derecho, y cuando ya como que me dijo Dios, oiga, ¿qué? Y entonces saqué el carro y me fui para la iglesia. Dices que dices que tu retiro fue duro y traumático. ¿Qué fue lo más difícil de ese momento? Yo pienso que la separación de mi mujer, de mi esposa. Que digamos que la policía, uno todos los días tiene uno algo que hacer, todo, y digamos el estatus también, porque yo era suboficial y pues tenía mi estatus y pues tenía el respeto, y ya después que no, es que usted fue, ya no es. Con, Ok. No, 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 no. Ok. No, no, te iba a decir, iba a hacer la anotación de que si hay un dolor, hay dos dolores. O sea, lo que logro entender de la pregunta que te hizo John, que cuando llega ese retiro tienes dos dolores, tienes que compartir dos dolores. El haber dejado el estatus, el uniforme, el trajinar del día a día como policía, que seguramente eh, mm, es 24/7
y también llegar a un sitio desconocido como era Popayán, a continuar la vida de hogar que creías que ibas a continuar y el dolor viene ahora por la ausencia de la familia. Y, y yo me pregunto, ¿cómo eran esos días entonces? Si no estaba ni el trajín no estaba ni el trajín de la policía, ni el uniforme, ni todo eso, y no estaba la familia. Entonces Luis queda solo en un sitio donde no es la tierra de Luis, que no es Boyacá, no es Zetaquirá, y no es el Cauca. ¿Esos días qué? ¿Cómo eran esos días, Luis? De verdad que es difícil describirlo, ¿no? Pero ustedes más o menos me entenderán. Estar uno solo, no tener, digamos, perspectiva de la vida, donde yo veía a mis niños pequeños y ellos tal vez me daban moral, me daban papito y ese era como el alimento que yo tenía, ¿no? Uno tiene amigos, pero hay cosas que uno no le puede contar a los amigos. Yo no le podía ir a decir a mis amigos, oiga hermano, es que mi esposa me dijo esto y esto. Tener uno que comerse las cosas así, digamos, meterse uno todos los problemas en la cabeza sin nada que hacer. Yo tomaba trago, duré 3 días tomando. eh, Eso fue un jueves hasta el domingo que me fui para la iglesia. Se encuentra uno con amigos y le dicen, vamos a trabajar con esto, mi sargento, mire que a usted le pagan esto. Ahí le entran a uno cosas, ¿no? Pero Yo eran voy a trabajar, malas exacto. compañías, gente diciéndole vamos a hacer algo ilegal o algo así. Entonces ahí uno le entra y dice, bueno, yo me vengo de mi ex, hago tal cosa y que me, sí, que pase lo que tiene que pasar. ¿M? Entonces ahí es cuando llega Dios y le dice a uno, oiga hermano, pero es que usted tiene su hija, su hijo, tiene su mamá, tiene su familia y tiene una pensión. ¿Usted qué necesidad tiene de irse por allá? Como que uno mismo se habla, pero yo digo que es Dios el que le habla a uno, ¿no? Les voy a contar algo. Un señor me dijo, vea, mi sargento, le van a pagar 7 millones de pesos, usted va a ser jefe, usted va a ser comandante, usted va a tener lo que usted quiera. Entonces yo le dije, listo. Por eso digo que cuando Dios actúa es chévere porque le dije, lo espero el domingo. Y aquí lo estoy esperando porque no volvió. Lo llamé, no me contestó el teléfono. Esperé la llamada, tampoco me contestó. Persona que se perdió y yo creo que, no sé si lo desapareció. Pero ahí es donde uno se da cuenta que lo que Dios tiene para uno, eso es. Gloria a Dios. Mira, Luis, que gracias por abrir tu corazón con nosotros y contar esas emociones y esos sentimientos que son de un ser humano. Y algo que hablamos aquí entre la armadura es, los veteranos somos humanos y como humanos no somos ajenos a las emociones de los humanos, porque a veces creen que el que está uniformado no tiene derecho a sentir esas emociones. Entonces, gracias por abrir tu corazón Entonces, ese día que yo iba a estrellarme con la moto, con la tractomula, como que alguien me cogió y me dijo la iglesia, ¿sí? Y yo dije sí, y saqué el carro y no le pegué a la cuna porque pues igual yo iba era de frente, la iglesia, y me fui así, y fue cuando me fui a la iglesia. Y llegué a la iglesia y digamos que la enseñanza o el sermón que estaba haciendo el pastor estaba exclusivamente para mí, como si hubieran dicho allá va Luis Barajas, dígale tal cosa. Sí, llegué allá, lógicamente que llega uno con el alma partida, con el alma rota, y todo la persona que está allá me sale, todo lo que me estaba pasando me sale, ¿sí? Entonces yo digo, realmente existe Dios. Después me senté y me dieron profecía y me dijeron, te voy a sacar de esta, sé que estás sufriendo, sé que estás en este momento, no vales nada, pero yo te voy a pero si alguien es humano, somos nosotros los de las Fuerzas Armadas. Si alguien es humano, somos los que vivimos esa guerra y tal vez nos duele ver sufrir, nos duele que pasen injusticias, porque siempre estuvimos ahí cuando estábamos en el servicio, siempre, digamos, combatimos las injusticias. Y hoy en día uno ve injusticias y no puede hacer nada. O de pronto puede hacer algo, pero no con la misma poder que tenía uno en ese entonces cuando veía una injusticia y uno podía actuar. Nosotros, las Fuerzas Armadas, somos hechos de igual, de carne y hueso, no somos
robot. La gente cree que porque uno estuvo en una institución armada, uno es el que aguanta de todo y no, tal vez ha aguantado tanto que en este momento uno se vuelve frágil. Yo pienso que en este momento ya es diferente porque la fragilidad de uno es única. En algún momento dijiste que Dios había sido tu psicólogo más grande dentro de tantas cosas que había estado viviendo Luis. ¿Y cómo explicas digo, esa sensación en la que te conectas con Dios o con la espiritualidad para bajarle un poco a todas esas cosas que te pueden llegar a atormentar? Yo voy a decir algo que, no sé, yo digo, si no hubiera sido por Dios, yo no estaría acá. Dios me dio la fortaleza, la fe, la esperanza. Y algo particular era que en la iglesia me daban la profecía y esa profecía es que Dios le habla a uno. Y efectivamente a mí todo lo que me decían allá era Dios porque todo fue superado, todo fue éxito. Lógicamente que no, pues que no va uno a decir, no, es que no va a tener uno reveses, no, claro. Hay cosas que le pasan a uno, pero uno dice, Dios está aquí conmigo y Dios nos va a sacar de acá. Y efectivamente, hoy en día puedo decir que lo que soy porque Dios quiso que estuviera acá. Sí, esas son como unas dificultades de algunos veteranos que traen como esa. Mejor dicho, no está solo en esto, es lo que le quiero decir. No está solo en esto, Luis. Usted, hay muchos veteranos que tenemos historias réplicas a las suyas con esas conexiones complicadas. ¿Qué habilidades de tu época de policía te han servido en esta nueva etapa de tu vida, Luis? Yo digo que liderazgo, eh, la forma de ver el trabajo, lo que yo empiezo lo termino, y digamos como esa personalidad, ese criterio, donde uno llega, eh, la gente confía en uno, la gente lo ve a uno como líder, lo ve a uno como que sabe manejar las cosas, lo ven como esa persona honesta, que les puede servir, digamos, en una empresa, puede por ser, digamos, en seguridad y no nos va a quedar mal. La confianza que uno genera para con las empresas que confían en uno, ¿no? Yo creo que Luis ha hecho una muy buena referencia em, de los principios y los valores que el veterano eh, cultiva y hace crecer dentro de las instituciones en el servicio activo y que cuando sale a la veteranía, están floreciendo, ¿sí? Están en un momento de florecer, ¿sí? Lo fuiste cultivando, le fuiste, es como cuando se riega la planta, ¿no? Cuando se planta una, una, una bonita flor y tal, que la cultivan y le van haciendo cosas y ya cuando haciendo el símil entre el veterano y esa flor es en el momento en que él está retirándose después de unos 20, 25 años. Seguramente hay otros que llevan más tiempo, ¿no? Todos esos principios, valores que se han ido cultivando están floreciendo, están en un momento muy especial de la vida del veterano. Ya que estamos en este momento del podcast y de la charla, Luis, seguramente hay muchos veteranos, no solamente en Colombia, sino en otras partes que están escuchando y están viéndote. Algunos que estarán pasando por situaciones difíciles como la que comentaste en el momento de tu salida, que les pudo haber causado depresión o les está causando pensamientos em, de furia, si se puede decir así, o de rabia. ¿Qué le puedes recomendar a estos veteranos desde la persona que ya vivió todo eso y que en este momento, a pesar de todas las cosas que ha vivido, está un poco más tranquilo y puede mirar hacia atrás con más tranquilidad y seguramente con más fortaleza? ¿Qué consejo les puedes dar? Bueno, primero que todo que no hay mal que dure 100 años, que después de la noche llega el día, después de la tormenta llega el sol,
para irse, para cambiar de residencia, hay que irse de donde está. Entonces, son cosas que tienen que pasar, que después de vivir ese caos en un trabajo difícil, llámese ejército, llámese armada, fuerza aérea o policía, llegar uno a la casa donde está una familia, los que tienen esa posibilidad de salir con una familia, y es tal vez el tesoro más grande, el premio más grande que mi Dios le puede dar a uno o que la vida le puede dar a uno los que no creen en Dios, de sentir la satisfacción del deber cumplido, de haber trabajado por la humanidad, por las personas que uno ama y poder decir estoy vivo, estoy tranquilo. eh, Salí, los que creemos en Dios, Dios nos cuidó, o simplemente los que no creen decir, tuve suerte de estar acá disfrutando una pensión, disfrutando una familia, disfrutando un abrazo, disfrutando un te amo, un te quiero. Tal vez es el orgullo más grande que tiene, puede tener un veterano, de llegar a su pueblo nuevamente y saber que la gente lo respeta, que lo mira con admiración, porque a pesar de todo siempre se daban cuenta dónde estaba Luis Barajas y decir, qué berraco, que lo admiren. eh, la familia. Y de pronto cuando lo vean a uno nostálgico, cuando lo ven a uno triste, se van a quedar aterrados porque van a decir, ¿y este man qué es? Y este man era un berraco. Así me dijo un amigo que días. Me dijo, Lucho, pero es que usted aguantó todo eso, usted es un berraco, hermano, yo lo admiro, no sé qué. Yo le dije, huevón, pero es que yo soy humano también. Yo también tengo sangre, yo también tengo hueso, yo también tengo carne y ¿Cierto? Sí, sí, total. Estoy de acuerdo con Sama y con Luis. Este es un bonito momento para Luis Antonio. ¿Qué le dirías a ese veterano que siente que ya no tiene propósito en la vida? no, hombre, que la vida es muy linda y que para eso trabajó. Para eso se vivió todo el tiempo para poder tener algo en la vida que es una asignación de retiro. Yo quería hacerte otra pregunta, ya que estamos en este momento de las recomendaciones y de las ideas que tiene Luis que le pueda dar de pronto a los veteranos y a las familias. Bueno, para las familias es muy importante que ayuden al veterano, porque lógicamente que la vida de un veterano no es igual a la persona que trabajó en una empresa normal, que no tuvo ningún, digamos, problema de digamos, de acoso por parte de los grupos delincuenciales ni nada de esa cuestión, sino que uno es una vida totalmente diferente a la vida normal de una persona. Mientras una persona estaba allá bailando el 31, el 24, en Semana Santa, disfrutando su vida, policía, el militar está cuidando la comunidad, está cuidando una fuente, bueno, muchas cosas que le corresponden a las fuerzas militares y la policía. Entonces, no puede uno decir que somos iguales. Somos iguales porque somos de carne y hueso y nos corre sangre, pero la vida que vivió el veterano es diferente. Por ende, necesita uno de comprensión, de entendimiento, y hay que darle ese apoyo a ese veterano para que él se pueda acomodar nuevamente a la vida civil, a su vida, a tener su familia. Antes veía a la familia por ahí cada 15 días, ahorita la va a ver todos los días. Entonces, a veces, digamos, los cambios son tan bárbaros que hay como como que se intoxican y no hay el entendimiento. La familia es el pilar de, de que ese señor, esa persona que salió, pueda volver otra vez, digamos, a un medio, ese medio que ni es militar ni es civil, sino que tiene un concepto diferente de la vida porque ya no está sirviendo, sino está es como descansando, está tratando de acomodarse a esa vida normal de cualquier persona. Mira, Luis, que mm, tu honestidad es conmovedora
para la comunidad y para mí en particular, porque creo que hay muchas cosas que has narrado con las que de una u otra manera me conecto contigo a través de algunas experiencias eh, cercanas, sobre todo en el tema de la familia. Cuando yo me vuelvo veterano, yo ya no tenía familia. Familia, entiéndase por esposa y hijos. Y eso le genera a uno un vacío aún mayor porque pues no tienes a dónde llegar. O sea, es así de sencillo. No hay un núcleo a dónde llegar. Y pues es una confrontación y empezar a construir eso también cuesta trabajo. Empezar a reconectar también otra vez cuesta trabajo. No es imposible, claramente no es imposible, pero sí cuesta trabajo, a diferencia de pronto una veteranía donde puedes llegar a un núcleo eh, con algunas habilidades y con algo de suerte también, hay que decir que algo de suerte de una familia que te esté esperando y que te esté arropando y que te pueda ayudar allí. Quiero preguntarte con todo este proceso de transición que has tenido desde la fe, si de pronto tienes un versículo o una oración que haya ayudado en tu proceso, especialmente en los momentos más difíciles. Bueno, eh, siempre leía el versículo 33:3. Clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese Jeremías, ese fue el que me dio ese apoyo, esa fe, esa esperanza de que podía salir adelante. También Mateo 11:28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo haré descansar. Era también ese, lo leía, lo analizaba y siempre estuvo en mí. El otro, Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Esos son los versículos que siempre estuvieron en mi mente cuando tuve todas esas crisis difíciles que tenía en toda mi vida policial. Muy agradecido muy agradecido, al igual como te lo dijo John, yo también estoy muy agradecido con lo que estás compartiendo, Luis. Y hay un punto que quiero tocar y es que a veces media entre la posibilidad de que el veterano exprese sus dolores, exprese su situación personal, exprese alguna enfermedad que pueda estar sintiendo. A veces media cierta pena, cierto, ¿qué dirán si yo digo que tengo? ¿Qué dirán si yo digo que me estoy sintiendo? A veces como que esa presión social, si se puede decir así, evita que el veterano o que el ser humano levante la mano para decir, hey, necesito ayuda. Em, Tú que has pasado por tantas cosas y tantas situaciones que nos has comentado el día de hoy, ¿qué le puedes decir a ese veterano que está sintiendo cosas, que le están pasando cosas, se están sí, presentando mil eventos en un momento y que él en algún momento está diciendo, hey, necesito ir a buscar una ayuda a un psicólogo, necesito ir a buscar ayuda en alguna parte? ¿Qué le puedes decir? ¿Qué recomendación le puedes dar? La armadura. Que no nos podemos quedar en esa armadura que siempre hemos tenido, ¿no? De ser unas personas fuertes, duras, que no lloramos, que no nos pasa nada. Que busquemos esa posibilidad de que alguien nos ayude, exterioricemos los sentimientos. No se los necesitamos contar a todo mundo, se los necesitamos contar a un profesional o a la misma, a un familiar que uno confíe en ellos, porque a veces la misma familia hace que es difícil porque no lo llevan a uno con honestidad, sino simplemente buscan cómo utilizarlo también a uno, y eso pues pasa en las mejores familias. Entonces es buscar esa persona, ese profesional y poderse uno desahogar, poderse uno sentarse, tomarse un tinto y decir, me está pasando esto, ¿qué me aconseja? Puedo ir al médico,
puedo ir al psicólogo. Lo más importante acá es tener una persona de confianza, un familiar de confianza que le pueda uno desahogar. ¿Cómo definirías hoy tu vida, hoy comparada con esos días de más oscuridad que tuviste en el pasado, Luis Antonio? Es un cambio del cielo a la tierra, ¿no? Salir de algo oscuro, como dice la pregunta, y estar, digamos, en un paraíso, estar viviendo en paz, tranquilo. Yo puedo salir aquí a la hora que sea, puedo dejar la moto acá, al otro lado, no le va a pasar nada. Todo está en sana paz y, digamos, mi vida ya no hay ese afán de hacer las cosas. A veces me levanto, veo que está lloviendo, sigo durmiendo, duro media hora en la ducha y si pudiera durar una hora lo duro. No sé si eso es como el camino al paraíso, creería yo. Estamos en el escenario de las recomendaciones. Me alegra mucho escuchar todo este nuevo escenario. Seguramente le ha quedado ahora espacio para leer, para disfrutar de unas buenas tonadas. ¿Qué libros le puede recomendar o qué libro le ha gustado que le pueda recomendar a la comunidad? De pronto, si tiene alguna canción de esas que reaviva el espíritu, seguramente que puedas compartirlo con la comunidad. Bueno, yo tuve un libro, lo leí como unas 5 veces, se llama Circunstancias Atenuantes. Circunstancias Atenuantes se llama. Habla de las cosas de la vida, que hay cosas que uno puede eh, perdonar. Una película que me marcó y que para uno como integrante de una fuerza pública y como jefe es muy didáctico, es un ejemplo. Eh, Cuando yo la vi decía, fuimos soldados un día, pero ahorita lo estuve revisando y dice, fuimos héroes un día. Es con Mel Gibson. Se trata, se, se trata de un coronel que es el primero que llega al sitio de batalla y el último que sale del sitio de batalla hasta que no salen todos los soldados. Un disco siempre, y me acuerdo de mi madre, Los Caminos de la Vida. Buena canción. Muy linda canción. Última pregunta, Luis Antonio. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Como el policía que sirvió o o como el hombre que logró sanar? Yo pienso que como el hombre que logró sanar por todo lo que me pasó y por lo que soy ahora. Nada más que decir, Luis. Nada más que decir. De parte mía, Luis, darte las gracias por la sinceridad, por la disposición, gracias por tu servicio, lógicamente, tantos años a la Policía Nacional y al pueblo colombiano. Gracias por tener el carácter de un veterano, de venir y hablar de sus dolores, compartirlos, porque seguramente servirán de mucha ayuda para la comunidad de veteranos. Y nada, en el nombre, en el mío, a nombre mío propio, no sé cómo decírtelo, agradecido totalmente con el espacio que nos han brindado. Y pues cada una de las cosas que nos comentaste, las historias de las que hablamos el día de hoy, estoy seguro que para la comunidad de Tras la Armadura van a servir muchísimo. Entonces, nada, muy agradecido por tu compañía, Luis. Y bueno, qué grato haber tenido un veterano de nuestra Policía Nacional compartiendo hoy con sus historias. Muchas gracias, Luis, por tu compañía. Pues gracias a ustedes, Samael, John, por darme esta oportunidad de desahogarme. Gloria a Dios, le pedí mucho a Dios para que se me quebrara la voz, porque siempre que cuento mis historias se me quiebra la voz. Y me dio esa sensatez, esa tranquilidad. Gracias, de verdad. Los llevo en el corazón y como les digo, acá los espero en la casa para podernos tomar un tintico de café. Luis Antonio, respeto profundamente tu decisión de compartir tu historia. Has demostrado una fuerza increíble. A la comunidad de Tras la Armadura, agradecerle por estar acá, por habernos escuchado.
Si conocen a alguien que esté pasando por una situación similar, compartan este episodio. A veces una historia de esperanza puede cambiar una vida entera, como la de Luis Antonio. Y yo te quiero decir, Luis Antonio, que me enriquece mucho tu historia, me identifico en algunos episodios y tienes toda mi gratitud y mi respeto por abrir tu corazón y mostrar las emociones de un veterano, que es una finalidad que tiene tras la armadura, porque somos humanos, porque en el libro de la vida de todo soldado policía, la milicia es tan solo un capítulo, no es toda la historia. Mira, 3, 4 capítulos que tú nos cuentas con tanta emotividad y con tanta entrega. Entonces, nada, agradecerte y agradecerle a la comunidad. La comunidad, recordarle que nos pueden encontrar en nuestras redes como @traslarmadura. Nuestros episodios se suben todos los domingos en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que se suscriban, a que nos acompañen en nuestros episodios. También nos encuentran en Spotify, también nos encuentran en Instagram. Allí estamos posteando permanentemente los shorts y todo lo que vamos sacando de los episodios. Y bueno, nos vemos en un siguiente episodio de Tras la Armadura en esta su tercera temporada. Así es, y gracias por el recurso más preciado en este momento que es el tiempo. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Sombras de la guerra y el dolor se levantan héroes sin temor.